Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos sean a la serie de webinars organizados por Solar Power México 2021, la feria líder para la industria fotovoltaica en México y América Latina. El día de hoy nuestro webinar lleva como título Hidrógeno Verde, el futuro energético de México. Mi nombre es David Montaudón y soy gerente de comunicación en Hanover First México. Para iniciar este webinar, permítanme presentarles el orden del día. Empezaremos con la presentación de nuestros panelistas y moderador. Posteriormente tendremos 40 minutos de panel para culminar con la sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que para Solar Power México y la MIF, lo más importante son las preguntas de nuestra audiencia, por lo que los invitamos a que nos envíen sus preguntas vía chat para poder escuchar sus inquietudes y presentarlas a nuestros panelistas. Ahora, permítanme presentar la semblanza de nuestros panelistas. Nos acompaña Israel Hurtado. Él es abogado con maestría en Derecho Internacional Privado por la Universidad Autónoma de Nuevo León y también cuenta con un diploma en Finanzas por el Tecnológico de Monterrey. Fue jefe de Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía, secretario de los Consejeros de Administración de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad y comisionado de la Comisión Reguladora de Energía. Fungió también como director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Energía Solar, ASOLMEX, y actualmente es presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Hidrógeno. Bienvenido, Israel. También nos acompaña William Jensen Díaz. William es asesor de la GIZ, de la cooperación alemana en México, en el programa de la Alianza Energética entre México y Alemania. Él es maestro en políticas públicas internacionales por la University College London. También es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana Puebla. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector energético, laborando en el sector público y de cooperación internacional. Es también asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Es becario del programa Chevening del Reino Unido y becario del programa Liderazgo IVLP, por sus siglas en inglés, del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Bienvenido, William. También nos acompaña Andreas Eisfelder. Andreas tiene un máster en Economía por la Ludwig-Maximilians-Universität de München. Tiene una amplia experiencia en el sector energético renovable y en tecnologías de hidrógeno en Siemens, una de las empresas líderes globales en este sector. Andreas fue jefe de investigación en energía y electrónicos, así como para el área de soluciones de hidrógeno en Siemens China. También trabajó en el área de estrategia y desarrollo, de negocios para la infraestructura inteligente. En Latinoamérica, Andreas trabajó en Siemens Chile en el área administrativa de energía y en Siemens Colombia como líder de la división de energía renovable y jefe de estrategia para la región sudamericana. Actualmente es director de Nuevas Energías y Soluciones de Hidrógeno para Siemens Energy en Latinoamérica. Bienvenido, Andreas. Finalmente, nos acompaña nuestro moderador, Leonardo Velasco. Él es ingeniero mecánico electricista por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y máster en Dirección de Empresas por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas, IPADE. Actualmente es presidente del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica y director general de la empresa Energy Tech, en el ramo de consultoría e integración de proyectos de eficiencia eléctrica y energía renovable. Ahora, después de toda esta presentación de este gran panel, solo me queda cederle la palabra a Leonardo para que comencemos con este panel. Adelante. Muchas gracias, David. Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un gusto acompañarlos esta tarde. Bienvenidos. Siempre es un reto para un moderador en menos de una hora abordar tantos temas. Tenemos frente a nosotros pues algo que es apremiante y de primera necesidad y por supuesto muy buenas experiencias, proyectos, etcétera, ¿no? El hidrógeno verde ha sido nombrado por varios expertos como la tecnología con mayor potencial para desplazar a los combustibles fósiles en el mundo. Entonces, abriendo tema, esto definitivamente es de suma importancia para todos. Sabemos que el aumento exponencial de fuentes renovables modernas como fotovoltaico y eólico son un requisito para lograr los objetivos planteados para mediados de siglo, ¿no? Sin embargo, hay retos importantes para poder aumentar su integración y el hidrógeno verde pudiera ser una solución práctica. También sabemos, pues si no podemos involucrar a las industrias de mayor intensidad energética, estaremos lejos de cumplir con los límites en emisiones planteados, ¿no? Ejemplos son la industria química, las acereras, las cementeras, etcétera.
Y en este respecto, también el hidrógeno verde aporta soluciones importantes. Entonces vamos a hablar un poco de eso también, estoy seguro. El concepto es simple, el hidrógeno verde necesita agua, electrolizadores y mucha energía eléctrica. Pero me gustaría que nuestros invitados nos den una introducción básica al concepto hidrógeno verde. William, adelante, ¿podrías darnos una introducción a la materia? Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues para hablar en términos generales sobre lo que es el hidrógeno verde, pues me gustaría primero compartirles que, bueno, el hidrógeno es el elemento químico más abundante que hay en el universo y pues ya desde hace varios, pues décadas y prácticamente ya desde el siglo XIX que se conoce el hidrógeno y que ha tenido algunos tipos de usos para pues las actividades industriales, que esto puede ir desde la cuestión de producir fertilizantes hasta, bueno, pues como combustible de algunos, los cohetes espaciales, etcétera. Pero concretamente ya sobre el hidrógeno verde y qué es lo que significa este hidrógeno verde, me gustaría también presentarles, no sé si me pudieran apoyar con la lámina de los colores del hidrógeno, de por qué tenemos distintos colores dentro del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno que se utiliza actualmente pues en todas estas actividades que ya comentaba, es un hidrógeno de color gris, es decir, es aquel que viene de los combustibles fósiles y que no contribuye a los objetivos de descarbonización, porque aquí hay algo bien importante para decir también, el hidrógeno en nuestros días con la tecnología como se está viendo, puede ser uno de los vehículos más importantes para lograr la descarbonización de las economías si llegamos hacia el final de la tabla, como pueden ver, el hidrógeno verde, que es aquel que utiliza como fuente principal de energía para producirse a las energías renovables a través de una tecnología que es el electrólisis, que es prácticamente pasar una corriente eléctrica por agua y de ahí extraer precisamente el hidrógeno. Entonces, pues esto es a grandes rasgos lo que es el hidrógeno verde. ¿De dónde se obtiene principalmente de fuentes renovables y pues toda el proceso industrial para la generación de estas energías renovables, pues también tiene que ser o garantizarse su sustentabilidad para que precisamente pues las emisiones de gases de efecto invernadero sean las menores posibles o prácticamente no existan. Excelente, William, gracias. Israel, nuevamente a manera de introducción, lo que necesita saber nuestra audiencia para entrar a la materia, ¿qué complementarías a lo que comentó William? Digo, en tu Sí, cómo no, caso, muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias, Leo, por la adelante. moderación. Pues yo diría que, como bien lo comentó aquí William, el hidrógeno es un vector energético, no es una fuente primaria de energía, entonces tiene diferentes usos y aplicaciones. Puede utilizarse en almacenamiento o como almacenamiento. Puede utilizarse en movilidad de personas y en transporte de mercancías. Incluso se está considerando en transporte de mercancías de larga distancia en tractocamiones, digamos, se considera el hidrógeno, digamos, que puede llegar a ser más eficiente que otro tipo de tecnologías. Evidentemente, abona el tema de transición energética y descarbonización, como bien lo decía William, y pues finalmente aporta en la lucha contra el cambio climático. Ya se están haciendo pruebas, de hecho, en aviones y barcos para utilizar hidrógeno verde o amoníaco verde, o green ammonia, como se le conoce, para también para que estos vehículos, estos aviones, estos barcos funcionen con hidrógeno y con amoníaco. Y también lo que se está considerando es que pueda inyectarse, por ejemplo, en redes de gasoductos. A esto se le conoce como blending, y se hace una mezcla pues con gas natural
y entonces se puede servir justamente en complemento o una solución eventual a la utilización de gas natural como un combustible pues verde, ¿no? Que esa es la gran virtud que tiene, como bien se mencionaba. Actualmente se utiliza mayoritariamente hidrógeno gris que proviene del metano, y también existe o se utiliza hidrógeno azul que también proviene del metano, pero ya tiene captura de carbono, y el hidrógeno verde. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí es donde tenemos justamente la gran oportunidad de utilizar un vector energético, en este caso el hidrógeno verde, como una solución y como un aporte para el tema de lucha contra el cambio climático. Bien, gracias, Israel. Andreas, desde la óptica de la iniciativa privada, ¿algo que agregar como introducción al tema del hidrógeno verde esta tarde? Gracias, Leonardo, y también agradezco mucho la invitación a este panel, a este evento. Quizás agregando dos cosas. Primero, este evento hoy estamos haciendo en asociación con la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica. Yo creo que eso demuestra que una gran ventaja del hidrógeno verde es la continuación de la transición energética desde el sector eléctrico a otros sectores. Es decir, los electrones verdes de las energías renovables pueden descarbonizar una demanda eléctrica. Pero mucha demanda hoy en el mundo es en base de combustibles líquidos, en base de otras formas de energía donde la electricidad sola no llega. Pero utilizando los electrolizadores, y eso es lo segundo, lo que viene detrás de mí es el electrolizador de la tercera generación de Siemens Energy. Es justamente la tecnología que convierte electrones en moléculas del hidrógeno verde. Y ahí sí podemos extender el alcance de las energías renovables para entregar moléculas y descarbonizar otros sectores, como ya hemos mencionado. Yo creo que hoy vamos a hablar un poco más de eso. Yo creo que eso es lo maravilloso de que podemos continuar con esta descarbonización desde las energías primarias, el viento, el sol, hasta otros sectores que van a requerir energía, combustibles líquidos. Y yo creo que eso vamos a profundizar un poco hoy. Y luego, entonces, el momento de continuar esta transición energética, este concepto es el famoso acoplamiento de sectores. Entonces, yo creo que vamos a hablar un poco más de eso hoy. Excelente, excelente, Andrés, gracias. Ahora nos quisiera llevar un poco a la situación actual del hidrógeno. El hidrógeno es un energético pues, que tiene ya muchos años, obviamente, en la industria. Quizás no lo vemos tanto en el sector terciario, pero el sector primario pues, tiene una trayectoria muy larga. De repente, el usuario final conoce algunas excepciones interesantes. Por ahí pocos conocerán el tema del Mirai de Toyota, ¿no? El vehículo de hidrógeno, que pues es un caso un tanto único, pero le ha ayudado a todos pues, a entender el poder de este gas, ¿no? Andreas, ¿qué nos podrías decir respecto al hidrógeno hoy en día? ¿Cuánto se consume? ¿Dónde se consume? Específicamente el hidrógeno verde, ¿cuánto se consume? Entiendo que ya existe una producción como tal. Adelante. Perfecto. Tú mencionaste el Toyota Mirai. Interesante que en Siemens Mobility tenemos el Mireo Plus H. Eso es una plataforma de tecnología de tren que también se va a alimentar con hidrógeno como combustible. Entonces también ahí vemos una aplicación en el futuro, también una movilidad con trenes. Pero hoy en día tu pregunta, ¿cuánto hidrógeno hoy ya se está produciendo y consumiendo en el mundo? Son alrededor de 70 o 80 millones de toneladas año. Entonces el hidrógeno es un elemento masivo en el uso industrial, pero como vimos en la introducción de William, tiene el color gris o hasta que yo diría negro, porque viene asociado con energías fósiles que son la fuente, la base de la producción. Y tiene la gran desventaja de estos 70 y 80 millones de toneladas de hidrógeno producido hoy de esta manera. Cada tonelada de hidrógeno viene asociado a una huella de carbón de mínimo 10 toneladas de CO2 a través del proceso de su producción.
Entonces, para ampliar el uso del hidrógeno en nuevas aplicaciones, tenemos que quitar esta huella de carbón y usar el hidrógeno verde. Hoy en día el hidrógeno gris se está utilizando en procesos químicos, en procesos de desulfurización, en procesos de producción industrial del acero, de vidrios, de otros procesos industriales. Y eso es justamente donde vamos a ver un cambio quizás en las expectativas del cliente o consumidor final de estos productos, que van a mirar cuál es la huella del carbón que tiene el acero, que tiene el producto, quizás los fertilizantes, para mencionar otro aspecto, que hoy se producen con mucha huella de CO2. El hidrógeno verde entrando en estas industrias puede descarbonizar, y así que en el futuro estamos viendo un crecimiento. Las expectativas hablan, quizás William tiene las últimas cifras, para 2030, 2040, que el mundo descarbonizándose con el hidrógeno verde, vamos de los 70 millones de toneladas hoy en día, tal vez a 500 millones de toneladas del hidrógeno, y eso sí tiene que ser descarbonizado entrando en los sectores que ya mencionamos. Así, Leonardo, te diría, es el panorama hoy en día, 70, 80 millones de toneladas, pero en el futuro vamos a los 500 millones de toneladas, pero obviamente ahí tenemos que dejar atrás esta huella de carbón y utilizando nuevas tecnologías y energías renovables como la energía primaria que alimenta esta cadena de valor. Excelente. William, en la misma línea, ¿qué ven desde la GIZ? ¿Qué información se ha recopilado al respecto? Claro, muchas gracias. Bueno, pues desde el punto de vista de la cooperación alemana, sin duda, el estudio del hidrógeno es algo bastante importante e interesante en el caso mexicano, sobre todo por los distintos potenciales tan grandes que existen en el país en materia de energías renovables. Ya conversaban aquí sobre, usar precisamente el hidrógeno verde como este vector energético, y bueno, pues México efectivamente tiene un gran potencial, sobre todo en materia de energía solar, que pudiera utilizarse para la producción del hidrógeno verde. Es más, no sé si pudieran poner el mapa para mostrar un poco la lámina con el mapa. Ahí nosotros estamos, como cooperación alemana, estamos haciendo un estudio que precisamente trata de identificar pues cuál es el potencial que existe en México y pues de qué manera el hidrógeno verde o esta economía del hidrógeno pues podría tener un impacto muy positivo en la reindustrialización del país, la generación de empleo, y también pues efectivamente como uno de los pues actividades económicas que pudieran aprovecharse tanto para el sector privado como para las empresas productivas del Estado. Entonces, en esta gráfica solamente quisiera mencionarles que si ven el costo de la producción del hidrógeno, evidentemente es muy competitivo, es uno de los precios más competitivos que hay a nivel internacional. Obviamente esto está dentro del plano teórico y pues habría que ver ya la producción a la escala industrial, pero pues el gran potencial está en el noroeste del país, donde existe mayor irradiación solar y pues hay bastante, como decía, el costo del hidrógeno, pues llega incluso a caer hacia prácticamente $1 por kilogramo de hidrógeno verde. Ahora hay distintas mediciones que hacen algunos organismos internacionales. Al día de hoy estamos hablando que aproximadamente, y esto varía y está por supuesto a debate, posiblemente ustedes tengan otras cifras, pero que cuesta unos $6 aproximadamente el kilo de hidrógeno verde al día de hoy. Se vislumbra que para el 2030 esté alrededor de 2.5, y bueno, pues estos potenciales con costos que estamos viendo aquí en México,
pues son con el desarrollo muy importante que tenga la tecnología dentro de algunos años, ¿no? Entonces, regresando a la pregunta original de Leonardo, pues nosotros estamos ya finalizando este estudio que vamos a publicar ya muy pronto para que sea accesible para todas y todos, y donde, bueno, pues estarán estas informaciones disponibles para que tanto la academia, sector público, sector privado y social, pues precisamente puedan tener acceso a esta información. Perfecto, William, gracias. Por cierto, 2 puntos. A mis panelistas hago preguntas muy específicas, pero si tienen algún tema que complementar con toda libertad, pueden interrumpir, ¿no? Y a todos los participantes veo que están haciendo muchas preguntas. Por supuesto que vamos a reservar un espacio al final para elegir algunas y avanzar con ese tema, ¿no? Israel, hablemos un poquito de escala, ¿no? En general se dice que para alcanzar un costo por kilogramo de hidrógeno, ya lo decía ahorita William, de hidrógeno verde, vamos a necesitar cierta predominancia de las renovables, ¿no? ¿Qué podrías decirnos al respecto? Específicamente, ¿ves oportunidades a pequeña escala? ¿Crees que esto, la fórmula de hacer esto es grande y luego chico? Platícanos. Sí, cómo no, muchas gracias. Pues sí, definitivamente creo que en tema de gran escala, ahí es como un círculo porque México tiene un gran potencial renovable, como se ha mencionado. En el 2013, digamos, empezó la instalación de centrales solares a gran escala, y ha habido un crecimiento exponencial. Ahora ya hay alrededor de 75 centrales solares en 8 años, 7 años que se tiene de haber instalado esta primera central solar. Y en el 2008 se instaló el primer panel en techo, digamos, o el primer contrato de interconexión a una instalación de un panel en techos. Entonces, ya actualmente hay alrededor de 100,000 contratos, ¿no? Entonces, el crecimiento es impresionante para México, y eso puede ayudar justamente a 2 cosas, como le decías, es un círculo. Por un lado, las centrales renovables podrían producir hidrógeno verde en las mismas centrales, utilizando electrolizadores, como ya se mencionaba, mediante este proceso de electrólisis. Y este hidrógeno verde que se pudiera producir ahí se puede utilizar para seguir generando electricidad 24/7, y con eso aportar una solución para el famoso tema de la intermitencia, o como otros se le conoce en otras partes del mundo, más bien variabilidad, digamos, ¿no? Pero bueno, pues esta es una solución que se puede implementar. Por otro lado, también en temas de generación distribuida, también podría ser una opción. Podría, digamos, funcionar en centrales, digamos, paneles en techos, no a gran escala, que pudieran estar generando, por ejemplo, se me ocurren parques industriales, donde podrían estar suministrando energía nuevamente, produciendo hidrógeno verde, y están suministrando energía y suministrando el hidrógeno verde, que podría también utilizarse en procesos industriales, como ya se utiliza actualmente. Algunas de las más grandes petroleras en el mundo, en sus refinerías, ya utilizan hidrógeno verde en sustitución de combustibles fósiles, justamente para el proceso de descarbonización. Entonces, creo que México tiene esas cualidades. Se puede producir hidrógeno verde, digamos, a gran escala para estas soluciones de generación de electricidad, digamos, al mayoreo, para inyectar a la red, pero también podría utilizarse como un complemento para generación distribuida, y que no esté interconectada a la red o off the grid, para que pueda estar también aportando soluciones. Creo que en este par de opciones son muy viables para México. Creo que también, como ya se decía, pues los costos tenderán a bajar en los próximos años, y esto seguramente podrá ser más viable financieramente hablando, y también el avance de la tecnología, el tema de los electrolizadores, el tema de la producción del hidrógeno verde in situ, evidentemente con tecnología que se está desarrollando con electrolizadores más pequeños, por ejemplo. Yo creo que todo eso va a ayudar a que México se pueda posicionar tanto en gran escala como generación distribuida. Que esos son, digamos, avances que empezaremos a ver al paso del tiempo. Ahorita pues estamos en la fase inicial, no todavía estamos empezando pues con los proyectos, o se está empezando a visualizar cómo México puede aprovechar todo ello, pero pues sí creo que el tema de costos es importante,
como ahorita lo acaba de mencionar por ahí William. Bien. Se ha hecho el argumento de que no es posible o tal vez costeable electrificarlo todo. Y sí, en efecto, hablamos de industrias que no podían tener un acoplamiento directo a renovables, por ahí lo mencionaban ya, debido a su intermitencia. Y bueno, William, entrando un poco más en la situación deseada, ¿no? El hacia dónde vamos. ¿Para qué usos finales se está posicionando el uso del hidrógeno verde de manera ideal? Gracias, pues la verdad es que justamente como también ya mencionaba Israel, el hidrógeno cuenta con una gran versatilidad en cuanto a sus usos, porque pues sí, efectivamente se puede pasar del hidrógeno a la electricidad de regreso, pero también usando el mismo elemento como un combustible o como algo que esté precisamente moviendo a través de celdas de combustible, que es una tecnología que esté moviendo camiones, sobre todo de carga, autobuses en las ciudades. Entonces, si pudiéramos poner rápidamente la gráfica del círculo, que de alguna u otra manera sintetiza pues los usos que tiene y las aplicaciones que tiene el hidrógeno. Entonces, que puede ir, por ejemplo, desde el primer lugar, el almacenamiento de la energía renovable. A mí no me gusta tanto el concepto de intermitencia de las renovables. Eso sería si a las 2 de la tarde el sol, pum, desaparece y a las 3 regresa. No creo que, pues justamente los procesos de irradiación todos los conocemos, patrones de viento más o menos igual. Entonces, es alguna variabilidad que pudiera ser efectivamente compensada con el hidrógeno, ¿no? También con movilidad eléctrica, insisto, usando el hidrógeno como de las tecnologías de las celdas de combustible, químicos verdes. El hidrógeno se utiliza sobre todo para cuestiones, por ejemplo, para el amoníaco en la producción de los fertilizantes. Entonces, bueno, la industria tiene un montón de aplicaciones que justamente contribuyen a la descarbonización de estos procesos industriales. La descarbonización de gas natural, igualmente al ser un combustible, se puede mezclar hasta ciertos niveles, dependiendo del tipo de quemadores que haya, de turbinas, por ejemplo, para generar electricidad. Hay posibilidades de utilizar el hidrógeno en un cierto porcentaje en lugar de gas natural. Entonces, pues así se contribuye a la descarbonización. Y bueno, otro tipo de usos que están ahí, pero son ya más enfocados a algunos procesos industriales como muy específicos: calor, combustibles líquidos sintéticos, metano y pues cogeneración en el caso de, bueno, sobre todo en las grandes plantas, ¿no? Entonces, esto sería este círculo de los usos principales del hidrógeno, que tienen aplicaciones que van precisamente desde la movilidad, pero también procesos industriales, la producción de fertilizantes y también pues todo la materia prima que se requiere para muchísimas pues partes de la misma industria. Excelente, William, muchísimas gracias. Andreas, entrando un poco a la parte de proyectos, si pudieras presentarnos qué proyectos están funcionando actualmente en Europa y de paso, pues, fundamentar por qué hay tanto interés en la industria del hidrógeno verde. Bueno, Leonardo, muchas gracias por la pregunta. Y viendo al continente europeo, vemos muchos avances en la regulación, porque las industrias en Europa entendieron que para llegar a las metas del Acuerdo de París, tenemos que hacer un esfuerzo más amplio, más profundo, porque hasta que veo entre los gobiernos de la Unión Europea, yo no diría un pánico, mas están muy preocupados, que actualmente estamos viendo más bien un calentamiento global de 4 grados Celsius. Entonces tenemos que reforzar las medidas. También en mi tierra, en Alemania, estoy viendo imágenes de una inundación desastrosa, parte de fuertes lluvias como consecuencia del calentamiento global.
y tenemos que asegurar máximo 2 grados Celsius de calentamiento, ojalá que sean solo 1.5, y ahí tenemos que actuar con más decisión, más rápido. Y vemos que la regulación en la Unión Europea está dando un poco más de velocidad. La Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde en Alemania ya requiere ciertas cuotas por ejemplo, querosina, combustible para la industria aérea, que sea descarbonizada, querosina verde en base del hidrógeno verde. Entonces, están comenzando a generar un mercado por regulación, por ley, generar demanda, y también saben que no van a ser capaces de producir esta cantidad de hidrógeno verde de una manera competitiva en el continente europeo. Entonces están buscando cómo ampliar, cómo hacer asociación con el continente de América Latina, también con México, para que aquí, donde hay más abundancia de la energía solar, eólica, eso aumenta la competitividad y poder suministrar combustibles verdes al continente europeo, porque ellos tienen que diversificar las fuentes de la importación. Concretamente, la Unión Europea está impulsando en Europa con los proyectos IPCEI, por las siglas en inglés, Important Projects of Common European Interest, están dando subsidios para que también vamos a ver una producción del hidrógeno verde en el continente europeo, pero eso ni siquiera llega al 30 o 40% de la necesidad a corto plazo. El resto se tiene que hacer a través de una colaboración con partes del mundo que tienen más o mejores condiciones de las energías renovables. Y en cuanto a la calidad de estos proyectos en la Unión Europea que están comenzando a consumir el hidrógeno verde, son industrias de proceso, industria de producción del acero, por ejemplo, y también lo que vimos ahorita en el gráfico, los combustibles líquidos, yo creo que juegan un rol importante, porque agregando o haciendo un énfasis también, yo no creo tanto que al comienzo, al inicio de la economía del hidrógeno, vamos a ver una reelectrificación, porque ahí no es la gran fortaleza, o quizás se complica también el caso económico. Yo creo que vamos a ver más proyectos que aprovechan las características de la molécula del hidrógeno en un proceso químico, en síntesis de combustibles líquidos, en integrar estas moléculas en un proceso de descarbonización de la producción del acero, porque eso ya nos da cierta competitividad frente a las alternativas. Y eso es donde vamos a ver los primeros proyectos. Y para cerrar, de nuevo, muy importante ver la competitividad de integrar hidrógeno verde en toda la cadena productiva. Todo nace con una disposición del cliente final de asumir el costo adicional que esto tenga. Me voy de nuevo al ejemplo del acero. Ya hay empresas de grande porte que están haciendo procesos de compra del acero y están diciendo, oigan, por favor, una parte del acero que yo compro me tienen que demostrar que tiene 0 huella de carbón, porque tengo una meta corporativa de reducir mi huella de carbón, de CO2. Entonces están definiendo procesos de compra que requieren un acero verde. Entonces la industria del acero tiene que generar un nuevo producto. Y para producir un acero sin huella de CO2, una manera maravillosa es integrar el hidrógeno verde. Y el aumento en el costo de la producción de la tonelada de acero no es tanto, pero tienes un nuevo producto. Eso es la forma de proyectos que vamos a ver, porque ya tienen hasta la disponibilidad de pago del consumidor final en este tipo de productos. Y esos son los proyectos en la Unión Europea que están comenzando ya, pero de nuevo, especialmente aquí con un evento en México, yo creo que las autoridades en la Unión Europea, en Alemania, tienen claro que para mantener la competitividad de las industrias en Europa necesitan una fuente confiable, competitiva de energías descarbonizadas. Y por supuesto que México pueda asumir un rol generando este tipo de productos desde México.
Excelente, Andreas, gracias. Sí, muy interesante. Entonces, es una industria existente, la industria química mencionaste, para la que ya se tiene pues, una cierta demanda y se puede ir acoplando de manera proporcional. Permítame volver al tema de la variabilidad. Creo que es materia esencial, sobre todo en el acoplamiento que puede tener con solar fotovoltaico. William, en tu opinión, ¿hidrógeno verde podría resolver la variabilidad de las fuentes renovables modernas? ¿Es así? Sin duda podría contribuir siempre y cuando, digamos, las tecnologías de almacenamiento del hidrógeno, pues efectivamente sean competitivas, pero la respuesta simple y llana es que efectivamente contribuyen a reducir esta variabilidad, pero hay diferentes tecnologías de almacenamiento de hidrógeno que necesitarían explorarse y sobre todo ver pues cuáles son las más adecuadas dependiendo de los países. Por ejemplo, hay algunos pruebas, por ejemplo, que se están haciendo para almacenar hidrógeno en cavernas salinas. No todos los países cuentan, obviamente, con estas formaciones geológicas disponibles para almacenar ahí el hidrógeno. Entonces, hay que buscar otro tipo de tecnologías o de soluciones para hacer este almacenamiento. Pero, insisto, sí es una buena tecnología para reducir esta variabilidad de las energías renovables. Bien. Y bueno, aprovechando lo que nos comentaba Andreas, Israel o William, ¿tienen en mente algún proyecto en específico sobre hidrógeno verde que nos quieran compartir? No sé si tú, Andreas, quieres comentar algo. Yo sí tengo ahí, he visto algunos proyectos, pero no sé si tú quieres comentar algo primero. Gracias, Israel. Imagino que tú estás pensando en nuestro proyecto en Chile, porque aquí en la región de América Latina ya tenemos un proyecto interesante en ejecución en este momento. Y lo que estamos haciendo en el proyecto que se llama Haru Oni, que significa fuertes vientos, aprovechando energía eólica en este caso, es que estamos convirtiendo esta electricidad renovable primero en moléculas del hidrógeno verde, justamente con la tecnología que vemos detrás de mí en la tela. También estamos capturando CO2 del aire. ¿Por qué también CO2? Porque necesitamos generar un gas sintético para sintetizar un hidrocarburo, una cadena de componentes C, H. Entonces estamos combinando CO2 del aire con hidrógeno verde, sintetizando metanol verde. Y no solamente quedamos ahí, estamos haciendo un próximo paso de síntesis de este metanol a gasolina verde. Y aunque suena increíble, pero efectivamente es una gasolina químicamente idéntico con la gasolina fósil que conocemos, pero producida en base de viento, energía renovable y agua. Y eso ha sido posible gracias a nuestro cliente Andes Mining and Energy, una empresa de energía en Chile que decidió ser pioneros con este proyecto de producción. Y por supuesto también la empresa Porsche, que actúa como un off-taker, que está pagando la cuenta de la producción del litro de gasolina verde, porque ellos a la vez quieren ofrecer una opción a los dueños de sus carros para utilizar un combustible carbono neutral. Porque el motor de combustión como tal no es malo, depende del combustible que estamos quemando. Entonces ahí estamos sintetizando una gasolina verde en el extremo sur de Chile, que tiene excelentes condiciones eólicas. Eso es un ejemplo aquí desde la región de un proyecto que ya estamos implementando. Y también fue parte, el cierre financiero fue importante obtener un subsidio del Ministerio de Economía de Alemania. Como se ve publicado, son 8 millones de euros de subsidio por parte del Ministerio de Alemania, reforzando esta búsqueda de asociarse con países que tienen buenas condiciones de energías renovables, pero este mecanismo también estaría disponible para México también. No es nada exclusivo de Chile, eso es parte de la estrategia nacional del hidrógeno de Alemania.
Excelente. Israel, ¿querías comentar algo del proyecto? Y no, efectivamente, México pues apenas están empezando, hay por ahí algunos proyectos en diferente grado de desarrollo. Hay por ahí un proyecto en Guanajuato de producción de hidrógeno verde asociado a una central solar para inyectarlo en un gasoducto. Eso es un proyecto que ya está por ahí en alguna fase de desarrollo. Y también hay otro en Durango para también producir hidrógeno verde y amoníaco verde, también para el tema de fertilizantes y para otros usos seguramente. Y hay por ahí otros proyectos que se están visualizando en Chihuahua, Baja California. La región noreste, como bien lo decían por ahí, tiene un gran potencial por varias razones. Por un lado, pues tiene frontera, digamos, los estados de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León pues tienen frontera, tienen puertos, tienen una potencial renovable muy, muy grande. En el caso de Coahuila, solar. En el caso de Tamaulipas, pues bueno, hay eólico. En el caso de Nuevo León, la industria local, que pues, todos sabemos que tiene una industria, digamos, bastante consolidada, que puede utilizar hidrógeno verde también para sus procesos de descarbonización. Ejemplo, Cemex, que Cemex en Europa, en sus cementeras en Europa ya está utilizando hidrógeno verde y ellos mismos lo dieron a conocer, alineándose con algunos mandatos o criterios institucionales o gubernamentales en el sentido de que pues ya tienen que tener cierta cantidad de utilización de energías renovables o energía limpia o de descarbonización, más bien de limitar la emisión de CO2 a la atmósfera. Ya se han establecido algunas directrices en ese sentido y como lo decían también de la importación a Estados Unidos de vehículos o de otro tipo de productos que deben de contar con justamente en sus procesos de descarbonización con la utilización de energía limpia o de una transición energética, digamos, ya mucho más clara y precisa. Entonces, pues todo esto creo que hablando de los proyectos, creo que México podría traer grandes beneficios por el Tratado de Libre Comercio y por el potencial que ya mencionaron aquí, renovable y nuestra ubicación geográfica. Bien. Israel, no sé si haya un ranqueo mundial de dónde está posicionado México en el mundo con el tema del hidrógeno verde. Ya ves, el solar fotovoltaico es algo que se volvió muy famoso. No sé si tengas alguna noción que nos compartas hoy. Sí, cómo no. Pues no, en realidad, es decir, más o menos hay un estudio que hizo una consultoría que se llama McKinsey. McKinsey más o menos menciona alrededor de 300 proyectos de hidrógeno, de producción de hidrógeno verde en todo el mundo. Ellos mencionan incluso que es un dato bien relevante y bien importante, que es que México puede tener costos 65% más bajos en producción de hidrógeno verde que otros países, comparado con otros países. Es increíble, pues es muchísimo. Y ellos lo atribuyen a varias cosas, pero uno es el potencial renovable que tiene México, tanto solar, eólico, algo de geotérmico, y también a nuestra ubicación geográfica. Y eso, en ese sentido, pues bueno, creo que como ya lo mencionaba, México, si bien está en América del Norte, pues en realidad podemos ser un eslabón, digamos, entre América del Sur, Centroamérica, América del Norte. Podríamos desarrollarnos como un hub, podríamos ser un hub de hidrógeno, y porque pues, prácticamente podríamos quedar como en el centro, digamos, ¿no? Entonces creo que podríamos jalar a América del Sur y podríamos jalar a América del Norte. Entonces, y con el potencial renovable que tenemos, pues ahí hay mucho que hacer, ¿no? Entonces, pues no, como ranqueo todavía no, porque además apenas están empezando estos proyectos. Pero yo creo que en el caso solar, por ejemplo, que me gusta mucho mencionarlo, como lo decías, pues en México, me acuerdo la primera subasta que se hizo a principios, bueno, como en 2013, 2014, por allá, la primera subasta de energía, la gran triunfadora fue la energía solar y el precio promedio fue de alrededor de $40 por cerrar el número. En la segunda subasta $30 y en la tercera $20, ¿no? Increíble cómo fue cayendo el precio de la energía solar. Tú lo sabes bien, Leo, ahí en la MIF lo han estado registrando también. Y ya he sabido de subastas, creo que por ahí en Abu Dhabi o por ahí en Dubái, de $14 el precio promedio. Imagínense, todavía cayó más.
que es lo que se estimaba que podía pasar en la cuarta subasta que se canceló en México. Y el costo de los paneles solares también pues, ha caído en un 80% en los últimos 6 años, más o menos. Eso es lo que yo recuerdo que en el 2013 más o menos te costaría 3.5 millones de dólares instalar una central solar, instalar un mega de una central solar, y ahora pues a lo mejor te estará costando unos 600, 700 mil dólares instalar un mega. Imagínense, ese es el tamaño del avance tecnológico, que luego a mí me gusta mencionarlo cuando se hacen estas predicciones. Y yo digo, bueno, es que sí puede pasar. Si en el 2013 me hubieran preguntado cuál era mi estimación de centrales solares en México para el 2020, pues tal vez no hubiera dicho 70, ¿no? Tal vez no, hubiera sido más conservador considerando los costos del 2013 y 2014. Ahora finalmente hemos visto cómo ha caído el costo de los paneles, cómo ha avanzado la tecnología. Ciertamente son tecnologías diferentes y una tiene un poco más de complejidad de la otra, digámoslo así, pero yo sí soy un creyente que al final el avance tecnológico y la masificación del uso del hidrógeno va a traer una caída en los costos. No sé si es como el huevo o la gallina, es decir, primero van a caer los costos y luego se masifica, o se va a masificar y eso va a hacer que los costos caigan. En cualquiera de los dos casos es como un círculo virtuoso que seguramente va a traer un consumo masivo del hidrógeno verde, Leo. Claro, por supuesto, y quizás ahí la mano del gobierno puede ayudar a arrancar la máquina con buenas políticas públicas, ¿no? William, tenemos una cantidad de participantes importantes, seguro hay muchísimos sectores que te están escuchando, actores de diversos sectores. Ya hablaron tú y tus compañeros un poco sobre las industrias pioneras en esto, pero en México específicamente, ¿qué industrias pueden atender el hidrógeno verde? ¿A quién específicamente le dirías, oye, todos los que estén cerca de esta industria, investiguen, ¿no? Porque aquí puede haber una gran oportunidad. ¿Qué les dirías? Bueno, yo creo que en general es una tecnología que justamente es nueva, pero no quiere decir que no que no valga la pena, en primer lugar. Entonces, sí, efectivamente, yo diría que la parte de, obviamente, almacenamiento, pero también todo lo que tenga que ver con estas nuevas tecnologías que posiblemente se impulsen sobre nueva movilidad, por así decirlo, ¿no? Sería bastante interesante también verlo o analizarlo. Y también dependerá mucho, al final de cuentas, de pues, la misión o de los objetivos de política pública más generales que se plantee precisamente México como nación, ¿no? Entonces, cuando esto exista, evidentemente, pues ya habrá más claridad en materia regulatoria, en materia de, precisamente hablaban de algunos incentivos fiscales, no sé, pues sí, pues son herramientas de política pública que de alguna u otra manera pues determinan algunas áreas prioritarias dentro del país, pero creo que también el tema del desarrollo del hidrógeno verde podría ser también una gran oportunidad para las empresas productivas del Estado, es decir, Pemex y la CFE. Entonces, yo creo que también por ahí hay bastantes oportunidades, ¿no? Pero, pues efectivamente dependerá de el encuadre que el gobierno mexicano en algún momento dado quisiera darle al desarrollo de estas tecnologías. Como punto y aparte, en otros países se están precisamente diseñando hojas de ruta, estrategias nacionales. Andreas hablaba de la Estrategia Nacional de Alemania, efectivamente, pues desde el año pasado ya se cuenta con un concepto nacional sobre qué hacer con el hidrógeno. En Chile igualmente el gobierno ya ha publicado una estrategia nacional de hidrógeno. En Brasil, igualmente, el gobierno está analizando esta tecnología. Colombia, Paraguay. Entonces, pues no digamos, todos los países están ahora justamente moviéndose para, pues, hacerse la pregunta de, pues, está esta tecnología, qué hacemos con ella, cómo nos podemos aprovechar de este recurso que está evidentemente, pues incluso algunas veces hasta
forzando la reindustrialización de algunas zonas donde pues no necesariamente ya había industria. Y bueno, obviamente pues el caso europeo en sus distintos países pues también es bastante interesante. Aprovechando, William, mencionas que hay un estudio en puerta importante sobre el uso del hidrógeno verde. Me gustaría que a todo nuestro auditorio le quedara muy claro dónde podrán encontrar los resultados de ese estudio y cuándo esperan concluirlo. Sí, pues estará concluido en los próximos meses. Estamos esperando pues ya tener la publicación y pues estará en la página de la GIZ en México, y también, bueno, pues estaremos haciendo algunas rondas de presentación de los resultados de este estudio en distintas partes, y bueno, pues a través de las redes sociales igualmente podremos estar compartiendo en dónde va a estar este estudio. Pero insisto, la finalidad de este estudio que se está haciendo desde la cooperación alemana es que sea la mayor cantidad de información pública disponible para todas las personas. El estudio se hizo con base exclusivamente en información pública disponible para pues las y los investigadores de este estudio, y bueno, pues va a estar igualmente disponible para todas y todos. Excelente. Estamos un poco cortos de tiempo, pero hay una pregunta, aprovechando tu expertise técnico, Andreas. Hay ciertos retos técnicos, ¿no? Y bueno, creo que eres el mejor posicionado para comentar sobre esto. La baja densidad del hidrógeno lo hace altamente explosivo, un poco difícil de transportar o almacenar. Entiendo que no es nada que no hayamos resuelto con otros energéticos, pero específicamente para el hidrógeno verde, ¿podrías comentar qué tan seguro es? Sí, yo creo que es uno de los mitos asociados al hidrógeno, que sea algo peligroso, pero ya hablamos de la grande cantidad, 70 millones de toneladas que se están produciendo, utilizando hoy sin mayor incidente o accidente, porque tenemos los conceptos de la seguridad industrial, de cuidado al ser humano. Si se maneja de una forma educada, se ha mostrado en las últimas décadas que no se generan accidentes. El hidrógeno como tal no es explosivo. Es una mezcla en cierto porcentaje con oxígeno del aire que pueda generar una constelación peligrosa. Entonces, los proyectos de la producción del hidrógeno y uso del hidrógeno usan un sistema de monitoreo, de concentraciones, de protección, control, para evitar que se forman constelaciones que puedan llevar a algún riesgo. Y como bien mencionaste, también la humanidad, para decirlo así, aprendió a usar nuevos combustibles. En 100 años atrás, con la era de las energías fósiles, ahora estamos entrando con las energías renovables, hidrógeno verde, y vamos a también a través de educación, entrenamientos, asegurar que el handling, el manejo sea adecuado, pero el elemento hidrógeno en como tal no es peligroso, no representa un peligro para la salud, pero hay que asegurar un manejo adecuado y con proyectos bien ejecutados con los conceptos de protección y control. Excelente. 80 millones de toneladas de producción anual ya son testigos de eso, ¿no? De hidrógeno gris, hidrógeno negro. Bien, es muy interesante. Por ahí, digo, aprovechando, Andreas, había leído que el hidrógeno verde ya está en un 1%, cuando menos, del consumo de hidrógeno a nivel mundial. ¿Será acertado este comentario, esta estadística? Es correcto, son hoy condiciones especiales que ya han llevado a factibilidad de utilizar la electricidad, pero la grande contribución que estamos esperando del hidrógeno verde en la próxima década es realmente que se alimenta con grandes cantidades de energías renovables. Y en el pasado quizás hubo 3 razones por qué el 1% que tú mencionas del hidrógeno verde no ha sido más que eso. Pero ya han cambiado estos 3 factores. Y ahí diría yo, primero, la masificación de las energías renovables. Por ejemplo, a través del trabajo de la Asociación
de energía fotovoltaica de México, otras fuentes renovables, se está llevando a competitividad. Israel mencionó la tendencia de las aucciones. 2, la conciencia de los consumidores, de los reguladores, de todos nosotros, de consumir productos descarbonizados. Y en última 3, la disponibilidad de las tecnologías. Por parte de Siemens Energy estamos comprometidos en continuar, acelerar investigación y desarrollo, la masificación de la producción de la tecnología, como estamos acostumbrados. Estos 3 factores van a permitir un aumento, una masificación de la producción del hidrógeno verde, que, por si acaso, sin duda viene asociado a una masificación de energías renovables. Estamos viendo una duplicación, triplicación de las bases instaladas de las energías renovables, y eso va a permitir que llegamos a las 500 toneladas, y de nuevo, este aumento, la demanda adicional del hidrógeno encima de lo ya producido hoy, tiene que ser sin huella de carbón, porque si no, no llegamos a las metas de París y vamos a dejar a la próxima generación un problema cada vez mayor, y tenemos que solucionarlo hoy con las tecnologías existentes. Exactamente, muy interesante, y sobre todo eso que mencionas del aumento exponencial de unas 6, 7 veces el consumo de hidrógeno hoy en menos de 10 años, ¿no? A más de 500 toneladas. Bueno, la última pregunta antes de pasar con nuestra audiencia. Israel, creo que estás particularmente bien posicionado para responder qué cambios se necesitarían en México para que la industria del hidrógeno verde crezca y realmente se detone. ¿Qué cambios legislativos te vienen a la mente? Sí, cómo no. Bueno, yo creo que hay que trabajar, como ya lo decían, en una estrategia nacional de hidrógeno. Bueno, algunos países que están desarrollando proyectos de hidrógeno ya trabajaron en una estrategia nacional de hidrógeno, como Francia, España, Alemania, Chile, Estados Unidos, y otros países, ¿no? Ya tienen sus estrategias nacionales. Incluso hace poco vi una estrategia regional de hidrógeno, la estrategia vasca de hidrógeno, por ejemplo. No solamente tiene una estrategia nacional, sino ya hay estrategias regionales de hidrógeno. Entonces, creo que es, digamos, necesario trabajar en esta hoja de ruta. También es necesario trabajar en una regulación más específica. No hay una regulación específica, está un poco en una zona gris ahí. Se menciona en algunas partes, pero no hay una regulación específica sobre el tema. Y también creo que habremos de trabajar en unas NOMs para también pues, para adecuar normas técnicas para el uso, el transporte, el almacenamiento del hidrógeno verde. Entonces creo que hay que trabajar en ello. Como quiera, de entrada, pues yo diría que se puede empezar a producir hidrógeno verde, es decir, no, creo que algunas cosas se pueden manejar, alguna de estas, como lo mencionaba, transporte, almacenamiento, además, o inyección en una red de gasoductos, pues digamos, podría utilizarse regulación ya establecida, por ejemplo, la gas natural, pero sí creo que es importante trabajar en una regulación específica sobre la materia. Eso es lo que se tendría que hacer. Excelente. No olvidar, por supuesto, el poder del ciudadano, el poder del votante, el poder del consumidor. En todo este tema, pues es clave, ¿no? No vamos a poder llegar a las metas con las mismas tecnologías, haciendo las mismas cosas que siempre hemos hecho, ¿no? Bueno, aquí ya me hicieron el favor de separar algunas preguntas interesantes. Me gustaría que con libertad cada uno de ustedes pueda manifestarse en torno a ellas. La primera, una problemática con el agua. Dado que se requiere agua para producir el hidrógeno verde a futuro, ¿qué potencial o qué riesgo ven ustedes en cuanto a escasez de agua a nivel mundial? Adelante, ¿quién quisiera contestar esto? Quizás voy contestando y que los colegas panelistas van agregando. En cada proyecto de la producción del hidrógeno verde hay que ver con mucho detalle, con mucho cuidado el aspecto de la sostenibilidad de la fuente del agua. Yo creo que es un aspecto muy importante de dónde ubicar proyectos. En general, agua está disponible hasta en un desierto con la humedad en el aire, entonces ya se están desarrollando tecnologías de aprovechar eso. Y por supuesto, agua del mar. Y no es para nada inviable o prohibitivo pensar en la integración de agua del mar en
el uso de la producción del hidrógeno verde. Efectivamente, en el scale-up, cuando el proyecto que estamos implementando en México, en Chile, llega a la nueva fase, vamos a utilizar agua del mar, desalinar, y eso en impacto del costo, del tiempo, de tecnologías, no representa ningún reto mayor. Entonces, efectivamente se recomienda o la desalinación de agua del mar o inclusive fuentes de agua industrial que puedan ser retratadas o disponibilidad de agua sin impacto en la sociedad, en otros consumidores del agua. Entonces sí hay que ver este aspecto con mucho cuidado para asegurar una sostenibilidad de un proyecto en todos los ángulos. Y de nuevo, desalinación del agua del mar yo creo que es una opción bastante viable. Bien, gracias, Andreas. Hay otra pregunta técnica. ¿Cuál es la eficiencia de conversión actual de los electrolizadores? Bueno, ahí creo que también puedo contestar lo que estamos viendo atrás. Un electrolizador de Siemens Energy de la tercera generación, los módulos que estamos viendo en la pantalla tienen una eficiencia del 80%. Obviamente hay que ver un proyecto más integral con consumos del balance de plantas, sistemas auxiliares, pero una isla de producción del hidrógeno, una planta de producción del hidrógeno ya tiene una eficiencia de más del 75%. Bien, hay una aquí que me parece interesante. ¿Qué tan lista está la regulación en México para adoptar hidrógeno verde? No sé qué tan lejos estamos específicamente, qué cambios son apremiantes, etcétera. No, bueno, yo creo que se puede ya empezar, o sea, es decir, para producir hidrógeno verde, por ejemplo, una central derivada de una central solar, pues se podría, digamos, ya está en funcionamiento la central solar, ya tiene todos los permisos. Entonces, en ese sentido, pues se podría empezar a producir hidrógeno verde, se podría, digamos, almacenar y como ya lo decíamos hace ratito, pues, se puede utilizar para estar generando 24/7. Pero sí creo que hay que trabajar en una regulación específica en los próximos meses para estar alineados, digamos, además el avance que se tiene en otros países en relación a producción de hidrógeno verde, en relación a desarrollo de proyectos y además para cumplir las metas que México tiene establecidas de utilización de energía limpia o de generación de electricidad con energía limpia. Creo que todo ello pues tiene que ir de la mano con una regulación y con una estrategia nacional. Excelente, pues hay más de 88 preguntas de nuestro auditorio. La verdad es que es un tema por el que hay mucho interés, hay mucha hambre de conocimiento. Sin embargo, creo que ya tenemos que cerrar por tema de horarios. Me gustaría pasarle la palabra a David Montandón para el tema de anuncios del Solar Power. Adelante, por favor, David. Muchas gracias, sobre todo a nuestros panelistas, a ti por la moderación. Nos vamos muy contentos de ver cómo todo este potencial de México, cómo lo podemos aprovechar y sobre todo con la tarea de cada quien en sus respectivas áreas, desde la parte académica, desde la parte de las asociaciones, ¿no? de la creación de políticas públicas en las empresas en cuanto a la innovación tecnológica y nosotros como difusores del avance tecnológico, pues hacer de México pues agarrar esta gran oportunidad para no solo convertirnos en jugadores, sino en próximos líderes de esta gran industria. Les agradecemos mucho a todos nuestros panelistas por el privilegio de que nos hayan apoyado en este webinar. En la pantalla pueden ver todos los datos de contacto por si desean hacer contacto con nuestros panelistas y establecer un diálogo más estrecho con ellos. Aprovecho la ocasión también para comentarles que Solar Power México, la feria del líder para la industria fotovoltaica en México y América Latina, se dará del 9 al 11 de noviembre en el Centro City Banamex de la Ciudad de México. Les recuerdo que esta sesión ha sido grabada y el enlace se los haremos llegar posteriormente al correo electrónico con el que se inscribieron por si desean volverlo a consultar.
al igual que las presentaciones de nuestros panelistas. También los invitamos a que se acerquen a la Asociación Mexicana para la Industria Fotovoltaica para que se puedan especializar en este sector. Los esperamos en Solar Power México para seguir dialogando con estos temas trascendentales para el futuro energético de México y la salud de nuestro planeta. Los esperamos y muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, William, Andreas, Israel, Leonardo. Gran webinar. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Cuídense. Gracias, Muchas buena tarde. Chao, chao.